Gracias, presidenta. Permítame, en primer lugar, saludar al ministro de Vivienda y Urbanismo, don Carlos Montes Cisternas, a su abogado, al profesor Pablo Ruiz-Tagle, y a los demás ministros y ministras que están en este momento acompañando en esta sesión. Una vez más estamos en una sesión para revisar una acusación constitucional que la oposición ha presentado contra un ministro de esta administración. Varios decían que esta herramienta de control constitucional se había mal utilizado en la administración del expresidente Piñera. Pero esas mismas voces, hoy en la oposición, han roto un récord, habiendo presentado 5 libelos acusatorios en menos de un año y 9 meses de este periodo presidencial. Yo creo que este mecanismo es legítimo, está en nuestro ordenamiento constitucional y los 10 diputados y diputadas firmantes tienen todo el derecho a utilizarlo. A lo que no tienen derecho es a hacernos perder el tiempo a todos nosotros y sobre todo al ministro de Vivienda, cuya energía y esfuerzos han estado dirigidos en un 100% a solucionar uno de los dramas más duros que sufren cientos de miles de familias que no tienen una casa propia para poder vivir una vida digna, una vida más tranquila. Como presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de esta corporación, he tenido la oportunidad de ver desde muy cerca el enorme trabajo realizado por el ministro, su tremendo esfuerzo para cumplir con el desafío que le ha encomendado el presidente Boric de construir y entregar 260.000 viviendas a familias que la han estado esperando a veces largas décadas. Esta meta es tremendamente difícil de cumplir y sin embargo el ministro la está cumpliendo en forma brillante y no me cabe ninguna duda que en los 2 años que quedan de este gobierno el ministro cumplirá con creces con esta meta. Al final del día, son esos miles de hombres y mujeres quienes se ven perjudicados por esta acusación infundada, porque el tiempo es valioso en esa misión y no podemos ni debemos perder un minuto más en acusaciones que no tienen ni siquiera las condiciones mínimas de seriedad como para ser acogidas por esta Cámara. Cosa distinta hubiera sido si la oposición fuese más mesurada. Si hubiesen esperado a tener un texto más sólido y no uno improvisado, mal hecho, desprolijo, con una falta de análisis y fundamento jurídico sorprendente en cada uno de sus capítulos y que incluso ha puesto en aprietos a los profesores de Derecho para intentar siquiera analizarla con rigor jurídico, dada la cantidad de incoherencias, errores de forma y de fondo contenidos en la misma. Entonces, para poder partir esta intervención, no puedo sino pedir disculpas a nombre de este Congreso a esas cientos de miles de familias que ven cómo la discusión se centra en acusaciones mal formuladas y falsas, distrayendo a un ministro que ha estado abocado a implementar con energía el plan de emergencia habitacional impulsado por el gobierno para construir 260.000 viviendas sociales durante estos 4 años. Y también van mis disculpas por su intermedio, presidenta, a su abogado, don Pablo Ruiz-Tagle, destacado jurista y académico, que ha tenido que preparar una contestación nada de fácil, porque a diferencia de lo que se pudiera pensar, no es trivial tener que explicar cuestiones elementales del derecho constitucional y administrativo que los acusadores simplemente han desconocido. No sé si por ansiedad, por ignorancia o por el simple afán de manchar a un ministro que ha hecho bien su pega. En fin, señor presidente,
para que no se diga que esta es una defensa corporativa o de un sector o de un diputado en particular, sino que es una presentación basada en el estudio del texto recibido. Referido a esta cuestión previa, este discurso se centrará en lo que dice ese texto y en lo que hemos visto en las sesiones de la Comisión de Revisión de la Acusación Constitucional, en donde nos han ilustrado grandes profesores de Derecho Penal, Administrativo y Constitucional sobre lo que debe o no ser señalado en una acusación constitucional como infracción u omisión, sobre la gravedad que deben revestir los hechos en materia de una acusación y sobre los errores garrafales en que incurren los acusadores en su libelo. Para dar un encuadre general a este asunto, debo señalar que al hablar de la naturaleza de la acusación constitucional, la doctrina mayoritaria constitucionalista señala que esta Cámara ejerce un análisis jurídico-político. Repito, jurídico-político, e incluso lo dicen así también en su texto los mismos acusadores. Un análisis jurídico-político ante las situaciones denunciadas en un libelo acusatorio. Es decir, no estamos frente a una cuestión puramente legalista, porque este Congreso no es un tribunal de justicia, pero tampoco estamos ante una situación totalmente y puramente política. Si bien una acusación tiene una dimensión política, debe tener una base jurídica sin la cual ni esta ni ninguna acusación debe prosperar. Insisto en este punto, Presidenta. Debe haber una base jurídica que en este caso no existe en ninguno de los artículos de los capítulos acusatorios. En segundo término, no está de más recordar que la acusación constitucional está consagrada en nuestra Constitución, específicamente en el artículo 52, numeral 2, literal B. Respecto de los ministros de Estado, el texto preciso señala que, comillas, declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de 10 ni más de 20 de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas. B, de los ministros de Estado por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación, por infringir la Constitución o las leyes, o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Cierre de comillas. De la sola primera lectura de la norma, se puede apreciar que las causales de acusación constitucional son expresas, es decir, que están claramente identificadas. Tienen que estar claramente identificadas en el texto, y de las cuales los acusadores decidieron elegir una, la de haber infringido la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin efecto. Despejado este primer punto, hay que dilucidar si el texto acusatorio señala o no, de manera clara y precisa, cuáles son las normas constitucionales o legales que el ministro ha infringido para poder ser responsable constitucionalmente. Es decir, que la Constitución nos está mandatando claramente un margen de acción. Debemos analizar si hay imputaciones jurídicas plausibles dentro del texto presentado. No implicancias morales, no valorativas, no meras opiniones, sino que imputaciones precisas. Tanto es así que el profesor doctor en Derecho William García nos señaló en una de las sesiones de la comisión revisora que, comillas, se requiere identificar con precisión textos normativos o algún artículo de la Constitución, algún artículo, inciso o numeral de la ley de cierta jerarquía, que describan ciertas conductas. Insisto, decía, es una causal eminentemente legalista, no es puramente ética. No basta con decir que esto me parece mal o que a los acusadores tal conducta les parece reprochable. Tiene que estar fundado en normas. Cierre de comillas. En otras palabras, el ministro debe incumplir una norma mandante precisa para ser infringida, y para ello esta debe ser probada haciendo un análisis jurídico preciso de dicha norma. En el caso que se nos presenta hoy, lo que hacen los acusadores es un simple fraseo de la legislación constitucional y legal, pero
y escuchen bien, sin vincular dichas normas con los hechos narrados. Solo copian y pegan, no hay nada más. Esto, señora presidenta, hace que esta acusación sea poco seria. Un texto jurídico es más que un fraseo, es más que un copy-paste, pero los acusadores optaron por presentar un texto pobre para solo hacer un punto político. La infracción que exige la Constitución significa que, como criterio de imputación, es necesario que, de manera culpable, de manera imputable, el ministro haya faltado a alguna obligación concreta, a algún mandato concreto que establece la norma, y ello no lo tiene el libelo. En ninguno de esos 5 capítulos acusatorios, que en realidad son 4, porque 2 versan sobre el mismo asunto, los acusadores pudieron establecer a través de los hechos que el ministro Montes haya incumplido un mandato, porque, como ya dije, solo se remitieron a enunciar normas y no hicieron ningún esfuerzo en analizar cómo ellas encajaban o no en los hechos. Y seguramente no lo hicieron porque definitivamente no encajan. Pero los acusadores no solo erran en la forma en que plantean las acusaciones en general, sino que establecen teorías jurídicas irrisorias y mañosas que pasaré a explicar a continuación. Una de las bases de nuestro derecho es que para responder sobre las acusaciones, las acciones u omisiones, estas deben ser por las acciones u omisiones propias. Esa es la regla general. Esa regla es plenamente respetada por el artículo 52 que leí en un inicio, en donde describe la conducta, es decir, infringir o dejar sin ejecución la Constitución o las leyes. Pues bien, los acusadores se sinceran en el texto acusatorio, ya que ellos deciden seguir justamente lo contrario, es decir, acusar en base a una supuesta responsabilidad objetiva del ministro y no subjetiva. En una acusación constitucional, la responsabilidad que se impone es siempre personal y por ende amerita un reproche personal. Nunca se estableció que exista una responsabilidad por hechos ajenos. Siempre, en cada una de las acusaciones constitucionales que hemos visto desde el retorno a la democracia, siempre la responsabilidad imputada en las acusaciones constitucionales recaía por los hechos en los que el ministro acusado tiene agencia. Acá están abriendo una forma de entender la responsabilidad que es inédita en nuestro ordenamiento constitucional, Presidenta, y que en último caso significaría un control político directo sobre los ministros de Estado por parte del Congreso, excediendo su mandato constitucional y las reglas del juego que actualmente nos rigen. Los diputados acusadores señalan expresamente en la página, en la supuesta página 11 del libelo, señalan lo siguiente, y cito, comillas: por otro lado, es importante señalar que la responsabilidad política constitucional se trata de responsabilidad objetiva, cierre de comillas. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo no se pueden haber dado ni siquiera el trabajo para hacer las cosas bien? Lo que los acusadores señalan es simplemente una mentira jurídica, una teoría sacada del bolsillo que demuestra nulo conocimiento jurídico, que cuesta de verdad entender. La responsabilidad objetiva no está contemplada en nuestra Constitución, no se consagra en ninguna parte de la Carta Magna y tampoco hay manera alguna de interpretar para llegar a través del razonamiento jurídico a que está contemplada. Hay que recordar que la responsabilidad objetiva es una excepción en nuestra legislación y opera excepcionalmente y de manera expresa solo cuando la ley lo estima de esa manera. Por tanto, no se puede deducir de manera tácita, nunca se presume. Me detengo acá porque este es un punto central para no dar curso a esta acusación aprobando la cuestión previa, por tanto. La inclusión de la responsabilidad objetiva en el libelo
es un error de proporciones que lo contamina completamente, que lo invalida completamente. De hecho, el profesor Enrique Rajevich nos ilustró en la comisión revisora en este sentido, describiéndonos la doctrina uniforme que existe al respecto en el derecho constitucional y señala que, comillas, la responsabilidad es el deber de responder por las conductas que uno efectúa, las cuales uno libremente pudo determinar realizar o evitar. La responsabilidad objetiva que se plantea es una figura que opera cuando la ley la establece, pero en este caso opera al revés. Es decir, son casos en que indiferentemente de lo que yo pudiera haber hecho, voy a ser sancionado de alguna manera. Entonces la pregunta que cabe hacerse es ¿en qué parte se establece la responsabilidad objetiva? Porque el régimen general de nuestro derecho es que la responsabilidad tiene que derivar de las propias conductas, de las propias omisiones, de lo que yo pude hacer y no de lo que yo no tuve posibilidad de cambiar, salvo que la ley contenga una hipótesis en la que sea indiferente mi conducta. Cierre de comillas de lo que dijo el profesor Enrique Rajevich. Bajo esta doctrina del derecho que nos menciona el profesor Rajevich, cabe preguntarse entonces, ¿dónde está aquella regla de responsabilidad objetiva que los acusadores señalan sobre las actuaciones del ministro Montes? Ninguno de los acusadores pudo responder a esta pregunta. Ninguno de los diputados de oposición en la comisión pudo responder a esta pregunta, como tampoco ninguno de los pocos invitados que ellos se animaron a asistir pudo responder a esta pregunta. ¿Dónde está aquella regla de responsabilidad objetiva que los acusadores señalan sobre las actuaciones del ministro? No hay respuesta. De hecho, el justificar la acusación constitucional bajo la responsabilidad objetiva, inexistente por lo demás, es el principal y más obvio error de este texto. Es su principal debilidad, ya que todos los capítulos acusatorios se ven teñidos por una teoría jurídica sin respaldo, falto de desarrollo y sin ninguna fuente doctrinaria fuera de la imaginación de los acusadores. Ya en un tercer aspecto sobre el libelo acusatorio, Presidenta, me referiré a la confusión de supervigilancia y jerarquía que los diputados firmantes tienen. Esta discusión ya se dio en la acusación constitucional anterior contra el exministro Ávila, en donde la derecha trató de mezclar conceptos dispares como son la jerarquía y la supervigilancia, cosa que nuevamente están tratando de hacer en esta acusación, volviendo a cometer el mismo error. Como saben los diputados y diputadas presentes, la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo establece en sus artículos 2, 6 y 7 el marco normativo en que el ministro y la subsecretaria se moverán. La ley señala claramente que el ministro tiene como función la supervigilancia de las obras necesarias para el cumplimiento de los fines del ministerio y supervigilar la planificación urbana, el planeamiento comunal, intercomunal, etc. Y por otro lado, el artículo 7 señala las funciones de la subsecretaria, otorgándole el conocer los asuntos jurídicos del ministerio, dirigir y atender los asuntos administrativos y dirigir la atención de actividad del ministerio a nivel nacional. Incluso antes, en su artículo 6 ya señala que el jefe de servicio del ministerio será él o la subsecretaria. ¿Por qué es importante esto, Presidenta? Porque los acusadores en el libelo se dan el lujo de pasar por sobre esta norma expresa y señalan que el ministro es responsable de no direccionar y fiscalizar al Ceremi en el contexto de la ejecución del programa de asentamientos precarios. Acá me permitiré citar al profesor William García nuevamente, en donde aclara este punto con meridiana claridad. Comillas, el principio de legalidad impone una distribución de competencias al interior del complejo organizacional, en este caso el ministerio, en cuya cúspide se encuentra el ministro. A él le corresponde
la dirección política de la cartera, pero no controla la totalidad de sus funcionarios. El ministro manda y ordena al subsecretario o subsecretaria y ésta, a su vez, a los demás funcionarios que están subordinados, quienes a su turno mandan y ordenan a los que están en los niveles inferiores. Hoy, los ministerios modernos tienen miles de funcionarios, cientos de jefes, etcétera, cada uno de los cuales firma miles, probablemente decenas o centenas de miles de actos administrativos durante el año. De manera que el principio de legalidad, más que una simple recomendación, nos impone que esas competencias escalonadas se tienen que ejercer en tales niveles sin que puedan excederse. En ese sentido, el ministro no puede inmiscuirse en las tareas que le corresponden al subsecretario o subsecretaria, o esta, a su vez, en las que le corresponden a los seremis en cada uno de los niveles respectivos. La confusión básica que podemos encontrar en la acusación, sigue el profesor García, tienen que ver con identificar de manera genérica y abstracta una suerte de irregularidad en alguna unidad del ministerio y solo de ese hecho concluir que el ministro debe ser destituido. Es el razonamiento lineal, simplista, que encontramos en esta acusación. Cierre de comillas. Es decir, que los firmantes nuevamente emiten una conclusión de hechos sin conocimiento jurídico que dote de contenido a esta acusación, pegando artículos de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado que no son aplicables, es decir, sin ningún razonamiento jurídico. Ya se va entendiendo mejor el por qué no vino a la comisión revisora para defender esta acusación ningún experto constitucionalista invitado por los acusadores. Pasando al cuarto aspecto, Presidenta, y último, pero que me parece relevante mencionar, es la supuesta omisión del deber de denuncia en la que el ministro habría incurrido según los acusadores. La supuesta omisión se basa en que supuestamente el ministro tuvo acceso a información que fue denunciada por una dirigente de los funcionarios de la Seremi de Antofagasta y posteriormente por el informe de una página que mandó la ex subsecretaria Rojas al ministro para su conocimiento. Pues bien, dicha denuncia de la dirigente de los funcionarios de la Seremi Antofagasta nunca llegó a manos del ministro, ya que no estaba en la cadena de correos que la misma funcionaria envió. Y en segundo término, el famoso informe de la subsecretaria, tantas veces mencionado, que se leyó reiteradamente en la comisión revisora, no contiene, y escúchenme bien, ni siquiera un indicio de delito que el ministro hubiese podido pesquisar para poder dotar de seriedad una denuncia. Puede alguna otra persona haber estado al tanto o haber conocido, pero en ese informe que recibió el ministro no se hace mención a ni un delito, a ni un indicio de delito. Y esto es importante y cada uno puede leer ese brevísimo informe, en el cual, en el párrafo final, se dice explícitamente que al parecer de quien lo elaboró no hay ningún indicio de delito. Y ese es el informe que le fue entregado al ministro Montes. La responsabilidad del deber de denuncia que se le está imputando al ministro es totalmente impracticable y por tanto no existe un ilícito constitucional. Por tanto, el quinto capítulo ni siquiera estaría basado en una omisión a este deber, ya que éste tiene que estar dotado de ciertos elementos que no se ven en este caso concreto. No basta con presenciar o con percibir por los sentidos un cierto delito, sino que además es necesario formarse convicción. Esto es,
que estén los elementos que configuran el delito. No basta con hechos vagos o con dichos al voleo, por muy sensacionalistas que puedan parecer. Es impracticable un deber de denuncia en el que las autoridades deben denunciar todas aquellas cosas que oyen, que reciben por su WhatsApp o en un mail y que a lo mejor podrían eventualmente ser constitutivas de delito. Por otro lado, el sentido que tiene la norma es que con la denuncia del supuesto delito por parte de un funcionario público, la maquinaria de la persecución penal se active y el Ministerio Público se informe de dicha situación. Por tanto, el hecho de que en este caso haya existido una denuncia previa y que la Fiscalía haya iniciado la investigación previamente hace que el deber de denuncia se extinga. Así de simple. ¿Por qué este deber opera así? Muy simple, Presidenta. Es porque el fin de la norma ya fue satisfecho y porque sería ilógico que ante cada situación, cada funcionario público tenga que ir a la Fiscalía y denunciar. Es ridículo pensar de esa forma el derecho. La norma, en el mayor sentido de la palabra, es lógica y racional. Y el deber tratado de la manera en que lo hacen los acusadores es todo lo contrario. Carece de toda lógica y prima la irracionalidad. En este sentido, el profesor de Derecho Administrativo, señor Julio Pallavicini, nos ilustró señalando que, comillas, recientemente en un dictamen del 2022, la Contraloría dijo que no es necesario hacer una denuncia si los hechos investigados son de público conocimiento. Y es sabido que la Fiscalía decidió hacer una investigación. No es necesario mandar un papelito si lo irregular está en el diario. El jefe superior no necesita hacer denuncia. Del mismo modo, el 2019, la Contraloría, aplicando un criterio que formuló el abogado de la defensa, dice que la autoridad administrativa debe cumplir el grado necesario de convicción para dar por establecida la veracidad de los hechos. Cierro comillas de lo que nos dijo el profesor Julio Pallavicini. A mayor ahondamiento, y ya en un nivel de detalle que casi da un poco vergüenza decirlo, Presidenta, pero que muestra la desprolijidad de este libelo, quienes tuvimos que leerlo, y yo me imagino que todas y todos en esta sala, por su intermedio, Presidenta, lo leyeron. Me imagino. Quienes tuvimos que leerlo, nos encontramos con que ni siquiera tiene las notas al pie de página, con las citas. A ver si se entiende lo que estoy diciendo. Viene la nota 7 para mirar al pie de página y no hay nada en el pie de página. Y después viene la nota 8 y ¿saben qué? Ahí tampoco no hay nada. Después viene la nota 9. Perdón que me alargue, pero son muchas notas que pusieron. Solo que en ninguna hay absolutamente nada. Perdónenme, pero ese nivel de desprolijidad, francamente, no lo habíamos visto en las 41 acusaciones constitucionales que se han presentado desde el retorno a la democracia, Presidenta. Pero si eso fuera todo, bueno, ok. Pero mire, se ponen ciertos textos y nos indican las fuentes. Tengo entendido que en primer año de la universidad eso ya es motivo de reprobar un examen. No se indica ninguna de las fuentes. Solo hay parafraseo. Pero ¿cómo se hacen las cosas tan mal, tan improvisadas? Mire, podemos estar de acuerdo o no en la argumentación de fondo, pero cuando ya se llega a este nivel es muy penoso. Es muy penoso. Mire, Presidenta, contiene artículos mal citados, contiene leyes mal nombradas, hace referencia a artículos de leyes que no tienen que ver con la conducta denunciada. Sigamos.
tachan información que no les gusta en algunos cuadros de informe de la Contraloría, porque se refiere a fundaciones que recibieron recursos en la administración anterior. Entonces algunos aparecen y otros están borrados, así a lápiz. Y por sobre todo, sus autores establecen conductas que no le son imputables al ministro Montes, con hechos mal redactados, con falta de ortografía incluso, Presidenta, y con análisis jurídicos que se basan en teorías inexistentes o acomodaticias. Esta parte de mi informe me da un poco de vergüenza, Presidenta, porque esto lo está viendo mucha gente y queda para la historia. Pero hay que decirlo. Yo le pediría a futuro, como llevan un récord de acusaciones constitucionales por su intermedio, Presidente, que en las próximas, no sé si van a poder corregir todos estos errores, pero que por lo menos le pongan número de página. Yo creo que con eso... Con eso ya habría un gran avance. En la subsiguiente, que las notas al pie vengan con algo escrito. Y en la tercera o cuarta que presenten, que citen la fuente. Yo creo que con eso hay un avance. Hay un avance. Señora Presidenta, yo podría seguir describiendo largamente los errores jurídicos, las desprolijidades, las faltas de fundamento de esta acusación, pero sería interminable. En síntesis, para finalizar, diré que hemos visto que esta acusación constitucional no cuenta con los requisitos mínimos para que pase el examen de admisibilidad. Estoy seguro que si todos leyeran en forma íntegra el texto acusatorio y la defensa del ministro y lo que nos dijeron los académicos y los profesores de Derecho Constitucional y Administrativo que expusieron ante la comisión revisora, independientemente del color político de cada uno y cada una en esta sala, todas y todos llegarían al convencimiento de que esta cuestión previa debe ser acogida y que esta acusación debe ser rechazada. Todas y todos, si realmente estudian en conciencia el contenido de esta acusación, leen el texto acusatorio, leen la defensa y sobre todo escuchan o leen, está transcrito, lo que dijeron las y los profesores y académicos de distintos sectores políticos, llegarían a la misma convicción que esta cuestión previa debe ser acogida. Estimada Presidenta, y por su intermedio, estimadas diputadas y diputados, corresponde que la cuestión previa planteada por la defensa del ministro Carlos Montes sea acogida y que este bochorno quede hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Tomás Hirsch. A continuación tiene la palabra el diputado Cristian Lavé Martínez. Muchas gracias, presidente.